Sol de la tarde, Pablo Maquín. Lo cierto es que uno comentaba, creo que el miércoles, el no entender la decisión, y ahora menos, de crear antes de la convención del PRD, presentar formalmente al país el nuevo partido. Estamos ante una situación difícil porque se supone, y es así como se afirma, que en la convergencia están, si le vamos a creer a Abinader y a Mejía, la inmensa mayoría de los PRDistas. Lo que te deja dicho que en el PRD, que ahora resulta que tiene un padroncito, dice Guido que con Chiquitolina, un padroncito de 538,000, se han quedado apenas la gente de Miguel Vargas. O sea, es un padrón, más que un padrón, un listado de votantes hecho a imagen y semejanza de los intereses de Miguel Vargas. Dice Guido que también detectaron en ese padrón de Miguel Vargas 4.009 muertos. Es decir, personas que no tienen capacidad para levantarse, ir al centro de votación y votar. Entonces, este asunto pone a Guido en una situación sumamente difícil. Horrible. Porque el PRD de Miguel Vargas, el PRD, tuvo un momento donde, con la aprobación de las reuniones que hace el PRD de Miguel Vargas, se decidió la suscripción, que yo desde fuera no entiendo por qué, si yo soy PRDista, estoy inscrito en el PRD, tengo que suscribirme en el PRD. Ahora, en el PRD de Miguel Vargas se decidió hacer eso. Se decidió hacer eso, pero los seguidores de Hipólito, que está expulsado, y los seguidores que están en la convergencia, parte de ese enfrentamiento es decir, no, aquí está la inmensa mayoría. Ese no es el PRD, eso es lo que pasa, que tiene la sigla. No se inscribió. Entonces, ante el Tribunal Superior Electoral vendrá la discusión de si es legal o ilegal que un partido llame a una reinscripción. Ahora, eso, como le digo, no es tan fácil en el sentido de que esto no fue hecho medalaganariamente, sino fue parte de aquellas asambleas maratónicas, ustedes recuerdan, que se hacía una asamblea y se resolvía todo en media hora. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Entonces, aunque fuera aprobado, ahí hay una legalidad. Entonces, de repente tenemos a un PRD de Vargas que ha hecho un listado con cierta base legal a partir de que es el fruto de una asamblea, la decisión de el concepto este de reinscripción, y un seguidor y un aspirante a la presidencia que es la negación precisamente de estas posiciones, o sea, porque está enfrentado a Vargas Maldonado. Esto va a llevar indudablemente lo que ocurra el próximo día 20 al Tribunal Superior Electoral. Eso está garantizado. Ahora, en el documento que se presentó en la presentación de la convergencia del PR mayoritario, hay una parte que a mí me llamó la atención. De la convergencia. No, porque es la convergencia PR mayoritario. Partido Revolucionario, lo que no se puede poner el dominicano. Porque es Partido Revolucionario Mayoritario. La convergencia son los grupos, todos los partidos sociales en el que está el PRD que promueve que promueve es lo mismo que lo demás. No, pero el que se va a llamar convergencia es la ACD. Claro, la ACD es la que va a cambiar de nombre. Tiene razón, pero no se va a llamar convergencia. PRM. Está bien. En el documento, la convergencia. Quizá le acepten el PRM, pero es la intención ponerle PRM. O sea, al PRD de Miguel y de Abinader se le va a llamar Partido Revolucionario Mayoritario y ellos forman parte de la convergencia. Ya. Ellos lideran las convergencias. Continúa, con permiso. En el documento, la convergencia expresa el interés, oigan esto, de propiciar una reforma de la Constitución a través de una asamblea constituyente. ¿Para qué? Cito, para desatar los nudos autoritarios existentes
y reorganizar los principales poderes públicos, eliminando el reparto de las altas cortes, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. Y a cambio, introduciendo nuevamente la reelección. Óyeme, tuvo un momento de lucidez. ¿Ya? Tú, mírala ahí. Entonces, de repente, cuando usted a mí pero Pablo, tú sí... De suprema lucidez, lo tuvo. Ella a veces le ocurren esas cosas. La chikungunya la cambió. Una ráfaga de cordura. La cambió. No, pero lo que quiero decirles es que a mí, cada vez que me hablan a mí de una modificación constitucional, uno siempre se asusta porque aquí nunca se ha hecho una modificación constitucional para resolver un problema del país. Siempre es por un asunto de uno de los partidos. Y dado que se acusa al PRD de ser muy cercano al sector Lionel, todo parece indicar, y lo digo a partir de los piropos del expresidente Mejía, reiterados al presidente Danilo Mejía, que yo tuve que recordar de Danilo Medina, que yo tuve que recordarle al presidente Mejía: presidente, no hable tan bien del camello, que yo lo voy a comprar después, porque si el camello es tan bueno. Entonces, ante esto, lo que quiero es llamar la atención, primero, de que esa convención va directa al Tribunal Superior Electoral, porque lo que viene es lógicamente un mucho a poquito, porque es un listado diseñado para eso. Para eso el concepto de reinscripción, no nada, agravado con que el Partido Revolucionario hoy mayoritario se negaba a estar bregando con ese PRD que era insignificante. Pero más aún me preocupa lo que podría ser una estrategia del sector Mejía Abinader de buscarle el lado al sector Medina. Ustedes saben, en el PRD hay dos matatanes, lo demás es monte y culebra. Uno se llama Danilo Medina y el otro se llama Leonel Fernández. Entonces todo podría indicar que se está buscando la manera de crear la misma amistad, buenas relaciones que existen entre el PRD y el sector Leonel Fernández del PLD, crear las mismas relaciones de buena amistad y buena relación con el sector Medina de parte de ese Partido Revolucionario mayoritario. Ya veremos a dónde llega esto, pero dejo el anuncio aquí. Hago una observación, pero previamente una salvedad. Estoy de acuerdo contigo con el criterio expresado, en el sentido de que probablemente la estrategia de crear estos organismos, de anunciarlo en la forma como se ha hecho, probablemente resulta inoportuna desde el punto de vista de lo que debió ser una estrategia de cara a la convención del Partido Revolucionario Dominicano, con todas las posibles implicaciones que tiene por delante ese evento. Porque ciertamente yo pienso que el sector encabezado por Hipólito Mejía y Luis Abinader pudieron esperar que terminara por lo menos la actividad convocada para este 20 de julio, donde probablemente se van a producir situaciones que tendrán repercusiones en un sentido o en otro, a favor o en contra de un lado o en contra del otro, es posible. Y en consecuencia me parece lógico y estratégico, o por lo menos táctico, que se esperara el desenlace de la convención del 20 de julio para ver qué pasaba, para ver inclusive de los que ahora permanecen en el PRD, que probablemente son mucho más los disidentes de la línea de Miguel. En esos 500,000 probablemente son mucho más los disidentes de la línea de Miguel que los que son leales a la posición del actual presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Por una razón, porque todavía está lógicamente planteada la posición de una figura carismática como lo es Guido Gómez Mazara, que va a competir en la convención del 20 de julio y que además ha estimulado, ha inducido a un sector importante del PRD a permanecer ahí, a esperar que pase, a echar el pleito, que se desarrolle ese evento y echar el pleito, efectivamente, con una gran posibilidad. Lógicamente eso, cuando hablo de posibilidad, me refiero a lo que indican los números de las encuestas. Las encuestas dicen que Miguel Vargas dentro del PRD está muy mal parada.
Las últimas encuestas nacionales que se han aplicado y publicado indican que Miguel Vargas anda entre un 9 y un 13.4%. Solamente una puntuación. Hay un asunto de que en el P... Por lo menos de simpatía dentro del PRD. Sí, pero un dato. Esto es un aporte, un dato. Sí. Hay un problema con esto, porque tú sales a la calle y preguntas, ¿usted es del PRD, señor? Sí. ¿Usted le prefiere Miguel o Hipólito? Miguel. Y usted anota Hipólito. Y usted anota Hipólito. Correcto. Pero resulta que ese PRDista de toda la vida no está en el listado de los 538,000. Entonces, cuando Gallup sale a hacer la pregunta, ¿usted es del PRD? Sí. ¿Y a quién prefiere? A Mejía. Tendría que preguntarle, ¿y usted está inscrito en el listado de votantes del PRD? Pero, ahí es que está el problema. Pero la fuerza, o no el problema, pero la situación. La fuerza que soporta Miguel Vargas en el PRD es una fuerza muy débil, muy frágil, diría yo. O sea, es una fuerza basada fundamentalmente en el aspecto, no la legalidad, en la compensación, es decir, en el búscame lo mío, en el a mí lo mío, es decir, con Hipólito, eso sería diferente. El liderazgo de Hipólito es diferente. Porque, señores, puede ser que sea en alguna medida, pero de ningún modo comparable a lo que está pasando. Es una línea argumental muy peligrosa. No en ninguna, pero no en la medida de lo que está pasando en el actual PRD, que está manejando un presupuesto evidentemente sin ningún control, sin ninguna racionalidad en función de lo que le convenga a Miguel Vargas. Y probablemente ese es un factor que ha decidido que alguna gente permanezca, dirigentes altos, dirigentes medios y dirigentes de la base, que permanezca, sea una razón para permanecer en el PRD. Y si alguien tiene dudas sobre las razones por las que yo hago este tipo de planteamiento, que vean el caso del acto convocado por el ingeniero Miguel Vargas a propósito de la conmemoración del 5 de julio, es decir, la llegada de la comisión encabezada por don Ángel Miolán a la República Dominicana, que fue la primera expresión del PRD que llegó a la República Dominicana después de su fundación en Cuba en el año 1939. A propósito de ese evento, diferentes medios lo han destacado, especialmente un reportaje televisivo de CDN muestra cómo ese acto tuvo una pírrica asistencia, y de los que estaban ahí que no llegaron, que posiblemente no llenaron la mitad del pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, cuando comenzó a hablar el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, comenzaron a salir ahí masivamente. Comenzaron a ir. Pero fue Miguel Vargas que convocó el acto. Y cuando Miguel va a hablar se van. Es un reportaje muy objetivo. No, espérate, depende. No, espérate. No, lo que se muestra en la fílmica no se sabe qué fue es lo que lo convocó. Que la mitad de una parte de los asistentes, no sabemos si había una lista, no sabemos cómo llegaron, pero si yo fuese la de la situación, yo habría metido mi gente ahí. Y cuando venga a hablar el otro, que se paren y se vayan para hacer el desaire. Mala de los otros que no tuvieron control de quiénes fueron los que entraron. Mira, se habla de un incentivo ofrecido y no entregado oportunamente a los asistentes, a la gente que fueron llevadas en guagua a esa actividad. Bueno, yo decía que Cristian pregunta siempre, ¿tienen comentarios? Sí, claro, y era de esto. Y si yo hubiese tenido que titular el comentario, yo lo habría titulado Sigo sin entender. Porque esta incontinencia verbal de mucha de la gente que está cercana a la convergencia, que es un movimiento con el cual uno simpatiza solamente por el hecho de que uno es demócrata. Y de que tú quieres que no haya una línea única, y que tú quieres que haya disenso, y tú quieres que haya debate. Solamente por el hecho de uno ser demócrata, uno debe sentirse empático con la idea de la convergencia, por muchísimas razones, porque un partido no puede ser usurpado,
si se quiere, por una línea autoritaria, porque el PLD no puede estar solo, sin oposición, tiene que haber algo fuerte, vigoroso, que permita que la democracia sea funcional. Correcto. Entonces, a uno así como que de entrada, simplemente por el hecho de ser demócrata, le agrada la idea de que haya unas fuerzas que puedan ser capaces de articular un nivel de oposición respetuosa, a quien sea. Bien, dicho eso, y vuelvo a mi comentario de la semana pasada, de que no entendía por qué están anticipando la estrategia. A mí me parece una locura que a estas alturas, estamos apenas a 7 de julio, la convención es el día 20. A mí me parece una locura que ya a estas alturas nosotros sepamos que es vía la sombrilla de la Alianza Social Dominicana que se le va a cambiar las siglas, que se va a aprovechar el reconocimiento como partido que tiene la Alianza Social Dominicana, que es el partido de los Abinader. A mí me parece una locura. Aquí tenemos partido de los Vinchos, de los Abinader, de los Martínez. A 7 de julio, el diputado Nelson Arroyo diga, así de entrada, no, es que momentáneamente le vamos a dejar la letra del partido a Miguel Vargas Maldonado, pero a mí me parece esto una locura. Es decir, lo único que justifica que haya dirigentes y líderes que hayan permanecido dentro del PRD, aún sin estar de acuerdo con Miguel Vargas Maldonado, es el valor de las siglas, por Dios. El que desea ser regidor o diputada o síndica o síndico o aspirante a senador o senadora, sabe que el solo hecho de hacerlo con las siglas del PRD le da una ventaja por encima de alguien muy popular y que viene de un partido emergente, por Dios, porque eso es lo que ha mostrado la historia electoral dominicana de los últimos 40, 50 años. Entonces, eso es lo que ha mostrado la historia electoral, eso es lo que muestran las estadísticas. Usted dirá, no, pero hay espacio para el crecimiento, hay espacio porque son coyunturas específicas. Eso está por verse. Eso puede ser así, pero está por verse. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Aquí lo que hemos visto es que al revés de lo que ha sucedido en Latinoamérica, los partidos están sumamente fuertes. Y cuando digo los partidos me refiero a los mayoritarios. Entonces, no así siempre los liderazgos. Sí, pero es lo que te digo. El hecho de que tú, un líder, por ejemplo, de Nagua, tengas un fuerte liderazgo y tú te plantees, oye, me voy por el PRD o me voy por el PRM, por decir un nombre, que lo tengo que pensar porque no existe. ¿Ok? Lo tengo que pensar. No está posicionado en mi ideario partidista dominicano, lo tengo que pensar más rápido. En 2 años perfecto, pero más rápido, por ejemplo, ya yo me pienso en Convergencia porque ya lo he oído muchas veces, ¿verdad? Entonces, bueno, más fácil, yo digo, mira, yo tengo quizá más posibilidades de llegar a lo mejor por el PRD que por este movimiento que tiene tanta gente o este partido que tiene tanta gente. Tengo que sentarme a hacer un análisis, pero lo piensan, señores, desprenderse del amparo de las siglas es muy fuerte. Entonces, que al 7 de julio estemos diciendo que le vamos a dejar momentáneamente la sigla a este señor, a mí me parece francamente una locura. No te puede sorprender mucho que gane Miguel la presidencia, si tú dices eso. Claro, o sea, tú estás dejando a Guido Gómez, que está solo contra los molinos de viento allá adentro. Sacarlo Jopopi se llama. O sea, tú lo estás dejando en una posición de cuasi indefensión. O sea, tú lo estás dejando indefenso. O sea, que Guido ya no va a votar por el PRD, aunque es del PRD. Un tipo, Anibelka, que estaba, y para poder hacer esa denuncia, él tuvo que ir a recorrer los lugares donde se supone que van a votar en el país entero.
y dice, el 25% de esos locales pertenece a gente allegado a Miguel Vargas Maldonado. Pero para él poder aseverar esto, el tipo está fajado trabajando. Entonces tú lo estás dejando prácticamente en un estadio de indefensión a lo interno del PRD, porque si tú le dices que ya, sí, momentáneamente le vamos a dejar la sigla a este señor, ¿cuál es el mensaje de por Dios que estamos mandando a 7 de julio? Yo no entiendo, para comenzar por lo último, la actitud frente a Guido Gómez. Yo pensaba que públicamente no se le iba a respaldar, pero que se iban a empujar sus votos, como que siempre he visto eso. Pero por las actitudes asumidas frente a Guido de parte de la Convergencia y lo que ocurrió en el acto en que Guido apareció, no había silla para él, como que le hicieron el fo y tuvo que irse a los pocos minutos, según varias versiones, una consignada en el Diario Libre en este día. La verdad que no lo entiendo, porque usted empuja la votación de Guido y le crea una dificultad mayor a Miguel Vargas. Entonces no lo sé. Hay personas que dicen que de la Convergencia molesta con Guido porque entienden que él fue a legitimar a Miguel y que incluso, bueno, va mucho más allá, pero no voy a citar esas opiniones. Sobre este tema de la Convergencia, lo lógico es lo que ustedes plantean, y dentro de eso que ustedes plantean de esperar un poquito más, Claro. haber alimentado a quien adversa a aquel, y si Guido Gómez en un escenario le saca 30, 40, 45 a Miguel, bueno, usted no puede ser candidato. Porque si es Guido, ¿qué sería Hipólito Mejía, que fue presidente de la República y que indudablemente tiene muchos seguidores en la República Dominicana? No, y además con O un Abinader, padrón preparado por el propio Miguel. o Abinader, que no tiene tasa de rechazo y que en las encuestas sale con muy buena puntuación. Entonces, eso parece como lo lógico. Ahora, el acto de ayer, un buen programa hecho, parece, no Anti-Masturbation, como que los muchachos de Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y la izquierda los pusieron a hacer toda ese legajo, esa documentación, para que se realicen ahí, en cambiar el modelo político y económico, dice el papel. Cambiar el modelo político y económico. Abinader e Hipólito. Por Dios. Y Abinader es por lo que representa como empresario. Pero los documentos están muy bien. Me imagino que Hipólito dirá, no, déjalo muchachos, ¿sabes cómo son estas cosas? Hay que seguir sumando. Cristian, perdón, pero Danilo Medina ha tomado medidas más izquierdistas como presidente y estos grupos no las han apoyado. O sea, medidas francamente de izquierda, o sea, girar hacia la izquierda franca. Pero vamos por parte. Así, o sea, girar el timón hacia la izquierda a la franca. Y podemos citar varios ejemplos, incluyendo barrigol, un dato, alfabetización, en fin. Ahí hay el Partido Dominicano por el Cambio. No, ese es el de Eduardo. Yo digo el otro, el de Catrén. Yo entrevisté El de Catrén. Por la democracia. El de la bicicleta. Ese. Pero mira, Catrén de hecho estaba en la Convergencia. En ese, yo le pregunté, bueno, si ustedes van a las elecciones y están decidiendo a quién apoyar, yo me imagino que se van a reunir tanto con don Hipólito como con don Danilo, porque lo de ustedes no es cargo ni vagabundería, sino principios. Correcto. Y ustedes son más o menos de izquierda, progresistas. Sí, un programa. Entonces ustedes se reunieron con Hipólito. ¿Y qué le dijo Danilo? No, nosotros no nos reunimos con Danilo. Danilo pertenece al PLD, que es un partido que... Entonces, ¿cómo? La convergencia. O sea, Pero bien, déjame ¿cómo? redondear, porque estamos fuera de Solo tiempo. quería dar ese dato. No, solo recordemos Fuera de tiempo, perdón. recordar el caso de la multitud, Que está aquí, está ahí. que está en la Convergencia, la multitud. Entonces, a mí me enoja mucho que usted se disfrace de un movimiento popular reivindicativo, entonces que de repente tú estés en Miguel un dice, espacio todos partidario. estaban contra mí, todos estaban juntos, y en eso tiene razón. Ahora, ya han estado contra mí, Dios mío. Pero otra cosa, sobre el PRM, si se plantea un partido revolucionario y mayoritario, si la Junta aceptase eso, el otro es minoritario.
aunque hay un PRI. Dice como nombre. No, Aunque hay un PRI. por eso no puede. Bien, está bien, pero eso es lo que Porque yo hay el creo. partido de Está la bien, liberación pero eso y es no lo que... significa que los demás sean No, de la eso, esclavitud. perdón, pero eso es lo que yo creo. Sí, pero la semántica es importante. Hay un PRD, ¿cuántos años fue que cumplió el PRD de su llegada? 50 Del 37 para acá, 53. está barato. 53, la llegada y 53. la fundación es el 37. Entonces siempre ha existido. Ahora ponerle un PRD mayoritario. Yo creo que es crear una situación. Pero hay un socialdemócrata y hay un independiente. Número dos. Sí, pero no es un adjetivo. Número dos. No. No es un adjetivo. Yo sé lo que te dice. Todo- Número dos, Sí, perdón, número dos. Los ataques a la Junta van a ser legalizados o tiene que hacer la Junta el registro del cambio y vienen procesos por ahí y se ataca de forma y misericordia en una Junta que Hipólito Y el tribunal. ayudó a formar el Tribunal Superior Electoral en una conversación donde Guido Gómez Mazara y que por eso Eddie es miembro de la Junta. O sea, te ataco y es un recurso que se usa, voy para allá y es una forma de chantajear. Alguna gente enamora, otros tienen ataques desmedidos. Tenemos una llamada de San Francisco de Macorís. Isidro Martínez, de la barra de la defensa del destituido alcalde de San Francisco, el señor Félix Manuel Rodríguez Grullón, está en la línea telefónica para darnos su opinión sobre la decisión del PECCA que presentó acusación formal. Se fue la llamada. Se fue. Bueno, Qué antichévere. concluyo la idea. Concluya. Entonces, Le estamos esperando, don Isidro Isidro. Martínez, abogado de la defensa. Continúe, correcto. ingeniero. Concluye, abogado. Concluye al fondo. Pregúntele a ese señor. Está de nuevo. Está de Lo nuevo San tenemos. Francisco de Macorís. Ahora sí. Tenemos ahora. Sí, buenas tardes. Buenas. Tengo Pablo. A ver, Sí. no lo ok. escuchamos, ¿eh? Buenas. No se escucha. Dice No. Marcia, está ahí, pero no Está ahí. nosotros no lo Esa- escuchamos y la esa audiencia palabra se tampoco. pegó el viernes pasado acá. Sí, eso Buenas es tardes. expresión de moda. Buenas tardes. No le No, escuchamos. No está saliendo. Vamos a intentarlo un más ratito adelante, sí. a intentar otra llamada con él. Concluye al fondo. Termino entonces. porque tenemos un retraso en comerciales. El ataque a la Junta Central Electoral y esto, repito, alguna gente enamora, comienza a elogiar con un organismo que será necesario consultar o a un gobierno, qué sé yo. Política, usted le dice, Martínez, de ataque y derribo. Sí, de acoso y derribo. Acoso y derribo. Ese es un recurso. Hay situaciones contenciosas. Te ataco y te pongo en la situación que si te niegas lo que yo te pido, claro, era evidente que tú no lo ibas a hacer porque tú estás comprometido. En eso veo los ataques. Claro, la convergencia, el primer discurso de Hipólito en la Avenida Bolívar cuando anunció convergencia, dijo que no se podía ir a elecciones con esa junta. En la segunda ocasión que hizo desde el Grupo Corripio, que habló formalmente de la convergencia, también atacó a la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral. Pero ¿qué ocurre? Que esa Junta va a hacer las elecciones, que ese tribunal va a permanecer ahí, y que esa Junta se integró con participación de Hipólito Mejía, negociación de Hipólito Mejía. Si Luis Abinader de forma individual lo planteara, bueno, pero Hipólito cabildió, se reunió, negoció para que Eddie estuviese en la Junta Sí, Central un Electoral. momentito, Cristian. A ver si ahora Deje logramos malo tiempo, conectar. vocero. Atención. Atención. Don Isidro. Buenas Ahora tardes. sí, Ahora Isidro sí lo Martínez, escuchamos. de la barra de la defensa del destituido alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón. Martínez. Destituido, está no, aún no. No está Ay. destituido todavía. Sometido. Sometido. Sometido a Hay la acusaciones muy serias, Ni Martínez. siquiera suspendido está. Martínez, hay acusaciones muy, muy serias. Dice la directora de PETCA que En la barra de Fiordaliza, Está en la en la barra tesorera del ayuntamiento, Sí, la Ok. tesorera, Fiordaliza conoció Genao. la medida. Correcto. Ok. Lo que sucede es que como el alcalde con mucha frecuencia pues me consulta y la misma Fiordaliza, Ujú. la gente siempre confunde que yo estuviera en la barra de la defensa del alcalde porque en el momento que se están conociendo las medidas, como lo que buscan todos los abogados de la barra contraria, de todos los imputados, es lograr la libertad ese día, pues nadie Sí. se enfrenta ese día, El- el día que se conoce la medida. Actualmente, todos los acusados, dígase Gerson, dígase Fiordaliza, dígase Ana Hilda y el propio alcalde,
están en medida de coerción, o sea, pagaron fianza y se presentan de manera periódica ante el tribunal a firmar. Sí, así es. La medida de cohesión lo abarcó a todos. Al alcalde se le impuso una garantía económica de 5 millones de pesos. A los demás se le impuso también la garantía de 500 mil pesos y el impedimento de salida del país y la presentación periódica al tribunal. El PECA presentó acusación y solicitó apertura de juicio. ¿Eso no tiene fecha todavía? No, lo que sucede, esa noticia está apareciendo en el día de hoy, estamos viendo los canales nacionales y está apareciendo hoy esa noticia. ¿A usted no le han Pero notificado? que antes de eso, sí, los abogados del alcalde habían apelado la medida en cuanto a la cantidad que se le impuso de dinero a pagar. No así para dejar sin efecto la medida, sino para lograr una disminución en la cantidad de dinero. Pero al momento de solicitar a las Cortes la disminución de la medida, los abogados entonces lo que procedieron fue a solicitar al tribunal que se inhibiera, pidiéndole una declinatoria de expediente por asunto de seguridad pública, porque antes de eso pues se había producido un tiroteo a la sede del ayuntamiento municipal. Se habían dado también algunas manifestaciones en la ciudad como consecuencia del mismo caso, y entonces los abogados alegaron que ellos no tenían seguridad ni los propios imputados. Entonces solicitaron a la Corte que se inhibiera para que se declinara el expediente. Entonces en esa situación la Corte no podía continuar conociendo de ningún procedimiento, sino inhibirse y enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia, para que la Suprema Corte de Justicia entonces decida qué corte va a conocer de las demás procesos que se siga a cabo. ¿Y qué dijo el juez? Puede ser cualquier corte, puede ser la Corte de La Vega, puede ser la Corte de Santo Domingo, puede ser la de Santiago. Esa es una solicitud. Cualquiera de corte que tenga la misma categoría que la de Sí, pero esa es una solicitud. ¿Fue aceptada? No, entonces la Suprema, que nosotros tengamos conocimiento, no se ha pronunciado en ese sentido. Entonces la Suprema tiene que pronunciarse primero. No, la Suprema no, porque ustedes hicieron una solicitud de declinatoria. De declinatoria. No. Por eso entonces la Suprema tiene que pronunciarse en cuanto a la declinatoria. Y mientras la Suprema no se pronuncie en cuanto a la declinatoria y decida si lo declina o no, o sea, si no lo va a declinar, decide por un auto que se siga conociendo el caso aquí. Entonces, pero en ese sentido el tribunal tiene que proceder a fijar la audiencia otra vez. Ahora, pero mientras la Suprema no se pronuncie, el tribunal no puede hacer nada. Ganamos tiempo. Entonces, ¿piensa usted que esta acusación formal que hace la Procuraduría General de la República es un tanto inoportuna porque todavía no hay un tribunal de manera definitiva apoderado del caso? Sí, así es, porque el tribunal entonces, aunque reciba la solicitud para conocer el juicio preliminar, no puede fijar audiencia. ¿Por qué involucran a su cliente Fiordalicia? ¿En qué consiste la acusación contra ella, la tesorera? La acusación es de desfalco para el grupo, pero la acusación en general, que nosotros sepamos, el Ministerio Público lo que hizo fue presentar solamente el trabajo de auditoría que hizo la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público no había presentado un solo documento que no fuera el trabajo de la Cámara de Cuentas. ¿Conoce usted la acusación formal que se publica hoy? La Cámara de Juicio Preliminar, yo supongo que el Ministerio Público ya ha terminado una investigación y hay que contener algunos documentos que serán notificados a todas las partes, para que la parte en un plazo de 5 días pueda hacer todos los reparos que quiera. Mientras tanto, el alcalde y los demás exfuncionarios de manera regular van a sus funciones, firman cheques y todo lo demás, ¿o hay algún control particular en el ayuntamiento? La ley municipal establece que el alcalde solamente puede ser, no es imperativo, la ley no lo establece como una forma imperativa, pero establece que los regidores pueden proceder a la suspensión de un alcalde si contra este se dicta pues la medida, si cuando se citará la medida se trata de una medida que conllevará la prisión preventiva. Yo supongo que cuando se conozca el juicio preliminar, si el juicio preliminar lo envía a juicio de fondo, el alcalde quedaría en estado de sub judice, entonces sí, en esa condición, aunque mientras no estuviera tanto, no. En estado de prisión, los regidores pueden abocarse a suspenderlo o a renunciar. ¿Qué fundamentación le asigna usted, doctor,
a la afirmación hecha de una fuente de la Procuraduría General de la República en el sentido de que la suma del supuesto desfalco que se atribuye al síndico o al alcalde de San Francisco de Macorís, en vez de 100 millones, que era la suma de la que se había hablado originalmente. No, los trabajos de la Cámara de Cuentas se refieren a 24 a 26 millones de pesos. Y entonces, ¿de dónde sale esa información del No, Ministerio Público? eso no se corresponde con la verdad. Eso quedó demostrado en el juicio. Cuando se fue a conocer la medida, eso fue demostrado ampliamente. Abogado, muchísimas gracias. El Ministerio Público, hasta la fecha de hoy que nosotros vamos, no ha presentado un documento nuevo, ni ha hecho ninguna investigación, ni ha venido una sola vez a la alcaldía aquí. Es decir, que los jefes de la investigación a la escena del crimen no han ido nunca. ¿Usted descarta que presente esa documentación probatoria? Porque si usted es jefe de la investigación de un hecho, y el hecho tiene su escenario y usted no ha ido nunca donde se produjo el hecho, de manera que yo siempre he estado preguntando aquí que si el Ministerio Público ha procedido con alguna autorización de un juez a solicitar alguna documentación al ayuntamiento que hay miles de documentaciones. Abogado, que gracias. Pueden comprometer a muchas personas, ¿no? Martínez, no a muchísimas dos, gracias. A más personas pueden comprometer. Isidro de Martínez, abogado de la tesorera del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Tendrá tiempo ahí para esos alegatos en el tribunal. Cambio y fuera, Mauri.